Héctor Guillén Romo. Es economista y doctor de Estado en Ciencias Económicas por la Universidad de París I. Y desde 1990 es especialista en temas del desarrollo y docente investigador de la Universidad París VIII. Fue profesor titular de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana e impartió cátedra en el Colegio de México y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha sido profesor visitante en la Universidad Federal de Paraíba, Brasil, en la Universidad Nacional de Honduras y en las universidades de Reims y Lille, esto en Francia, en las áreas de especialidad sobre moneda, finanzas internacionales y desarrollo económico. Es autor de diversas publicaciones científicas y de divulgación sobre los temas en los cuales trabaja. Ha sido conferencista magistral en diversos foros nacionales e internacionales. En la emisión de hoy, el doctor Julio Puente entrevistará al doctor Héctor Guillén Romo sobre el tema La crisis financiera de 2008. Doctor Héctor Guillén Romo, gracias por venir con nosotros y acompañarnos en este programa Cambiar México con Participación Social. Quisiera ver si nos puede comentar cuáles son los alcances de la crisis financiera de 2008 y si estos tienen una repercusión similar a las sucedidas en la crisis del 29. Bueno, entonces, es decir, se ha señalado que en la historia del capitalismo, que el capitalismo es un sistema que recurrentemente incurre en crisis. Existen algunas crisis que son crisis menores, crisis pequeñas, que pueden ser solucionadas o superadas dentro del mismo marco de régimen de acumulación. En cambio, existen otras cuya superación o solución implica el surgimiento de un nuevo régimen de acumulación. Entonces, dentro de esas pequeñas crisis, conocimos muchas en el siglo XX, para hablar solo de alguna de ellas, la crisis de la deuda en América Latina, la crisis del tequila en el caso de la economía mexicana, la crisis de las economías asiáticas en 1997, la crisis rusa, la crisis brasileña y posteriormente, a finales del siglo XX y principios del presente, la crisis argentina. Entonces, todas estas crisis, primero eran crisis mucho más limitadas, podrían implicar a muchas naciones, como el caso de la crisis de la deuda, podrían ser regionales, como el caso de la crisis asiática, o afectar a muy pocas economías. Entonces, la característica de la crisis actual es que es la crisis que todavía estamos viviendo, porque esta no ha terminado, comenzó en el verano de 2007 y se ha prolongado hasta la actualidad. Esta crisis, cuando menos en algún momento, fue, digamos, de alcance global, planetaria, y afectó prácticamente a todas las economías del mundo. Y en este sentido, esta crisis se parece mucho a la crisis del 29, que también fue una crisis planetaria y que afectó prácticamente a todas las economías. Entonces, vamos a decir que la crisis de 1929, digamos, hizo gestar en un periodo muy largo, porque esto prácticamente se consolida después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se conoce con el nombre de régimen de acumulación de tipo fordista, donde había una negociación salarial en la cual los aumentos de la productividad eran compartidos entre los asalariados y los capitalistas. Y este tipo de régimen de acumulación que se consolidó después de la Segunda Guerra Mundial y que permitió
el desarrollo de lo que se ha llamado los famosos 30 gloriosos, siguiendo la expresión del economista francés Jean Fourastier. Este régimen de acumulación va a entrar en crisis y va a ser, digamos, reemplazado por un nuevo régimen de acumulación, que podríamos decir es un régimen de acumulación donde el principio fundamental que rige toda la lógica del movimiento del capital es la creación de valor para el accionista. Se trata de un régimen de acumulación, digamos, centrado en las finanzas y con una fuerte desreglamentación, es decir, un capitalismo desreglamentado de naturaleza fundamentalmente financiera. Gracias. ¿Y cómo se conforma esta preeminencia de capital especulativo en su conjunto dentro de las economías? Es decir, como señalé hace un momento, en esta nueva lógica, el principio fundamental es la creación de valor para el accionista, o sea, que todo en la empresa tiende a, digamos, a orientarse, a buscar la creación de valor para el accionista en lugar del crecimiento de la empresa en el largo plazo. Es decir, se hace todo lo posible porque el valor para el accionista aumente. Y este valor para el accionista, digamos, es el curso bursátil, ¿no? El valor en bolsa de la empresa. O sea, todo se orienta en el sistema para que las empresas aumenten el valor en bolsa. Es decir, se recurre a todos los mecanismos que pueden existir, como un aumento del apalancamiento, la compra por una empresa de sus propias acciones, el remunerar a los dirigentes de las empresas con los famosos stock option, u a otras formas de remuneración que están vinculados al valor de las acciones. Esto con la idea de que los dirigentes estén motivados a que lo que ven fundamentalmente es el aumento del valor en bolsa. Entonces, todo esto ha generado incluso una casta de lo que llaman directores generales de las empresas, que es muy diferente, digamos, a lo que existió en el pasado. En el pasado, en la época del capitalismo que analizó muy bien John Kenneth Galbraith, el dirigente de empresa era una gente surgida de las empresas, que iba escalando, ascendiendo en la escala social hasta llegar al puesto de director general, tratando siempre de ver la valorización de su empresa en el largo plazo. Y actualmente este tipo de dirigentes ha sido suplantado por nuevos dirigentes que en muchas ocasiones no conocen incluso bien el funcionamiento de la empresa. Llegan del exterior, e incluso muchas veces la mejor, digamos, garantía o digamos, lo que es considerado como primordial para volverse director general de una empresa es haber dirigido otra gran empresa, aunque no tenga que ver nada con el ramo. Entonces hay toda una nueva, se gesta a nivel, digamos, sociológico, toda una nueva capa de dirigentes de empresas que pueden estar en una empresa, dirigir el sistema de trenes francés, pasar a la empresa que dirige la energía nuclear, o pasar posteriormente a dirigir el Club Mediterráneo. Entonces, ¿por qué? Pues porque son gentes donde que el interés fundamental es la valorización del curso bursátil, ¿no? Entonces, en este sentido, ellos se preocupan por lo que podríamos decir rendimientos financieros, que son muy diferentes al rendimiento económico. O sea, lo que priva es la necesidad
para que todas las empresas, independientemente de las condiciones de valorización específica, generen la misma tasa de rendimiento financiero. En Europa durante mucho tiempo se pensaba que cualquier empresa, independientemente de sus condiciones reales, debería generar un 15% de rendimientos financieros, lo cual es muy, muy importante, muy fuerte, cuando se está frente a un crecimiento o un rendimiento económico de 5%. Entonces, si la empresa crece 5%, es muy difícil garantizar ese rendimiento financiero de 15%. Y la solución a esta contradicción pasa por las crisis y por la desvalorización del capital, ¿no? Entonces, este capitalismo desreglamentado, en el cual priva lo que podríamos llamar la finanza directa sobre una finanza indirecta, es decir, las empresas tienen tendencia a financiarse directamente en los mercados de capitales, a diferencia del pasado, donde las empresas se financiaban en el sistema bancario, ¿no? Es decir, gracias al crédito bancario. Es decir, ha habido una modificación fundamental de las formas de operar del capitalismo, con esta finanza directa que priva en la mayoría de las economías desarrolladas, en los Estados Unidos, en Europa. La mayoría de estas economías pasaron del financiamiento indirecto a un financiamiento directo. Y en ese sentido, ¿cómo es posible que una crisis de los créditos hipotecarios en particular hayan estallado y dinamizado esta crisis a nivel internacional de tal magnitud como la que vivimos en el 2008? Es decir, bueno, en esto hay que decir que hubo condiciones macroeconómicas y condiciones microeconómicas. Bueno, las condiciones macroeconómicas tienen mucho que ver con la situación de la economía americana a principios de los años 2000. Es decir, con el estallido de la burbuja Internet y con los eventos del 11 de septiembre en los Estados Unidos, se dio una situación de atonía económica que había que solventar de alguna manera. Es decir, recordemos que las empresas se habían endeudado muy fuertemente en el periodo de la fase de crecimiento anterior asociada a la burbuja Internet. Entonces, estas empresas había que ayudarlas a desendeudarse, y en esas condiciones la única manera de dinamizar la acumulación de capital es inyectando liquidez a la economía americana. Es decir, el Banco Central, la Fed, estuvo durante mucho tiempo teniendo una política de creación de liquidez y de disminución de la tasa de interés. Una política que se siguió durante muchos años, lo que favoreció la llegada de la creación de una burbuja de liquidez muy importante. Entonces, esta burbuja de liquidez no tuvo incidencia en los precios de los bienes y servicios, es decir, no tuvo efectos inflacionarios debido a la sobreoferta de productos, de bienes manufacturados, debido a las exportaciones de los países emergentes, sobre todo China e India. Entonces, sin embargo, esta burbuja de liquidez tuvo incidencia sobre el precio de activos que son rígidos en el corto plazo, como son los activos de la bolsa y sobre todo como son los bienes inmuebles. Es decir, esta burbuja de liquidez comenzó a valorizar el sector inmobiliario. El sector inmobiliario se comenzó a valorizar, el precio de los bienes inmuebles comenzaron a aumentar de manera muy importante. Entonces, se pensó es decir, habría que señalar también
que este modelo del que hablé hace un momento, este modelo de capitalismo patrimonial orientado a aumentar el valor del curso bursátil, tuvo un efecto muy negativo en la distribución del ingreso. Es decir, hubo una baja muy importante de los salarios de los trabajadores, y no solo eso, que incluso en el interior de la clase asalariada la distribución del ingreso se sesgó en el sentido de una mayor desigualdad. O sea, no solo desigualdad de los trabajadores frente a los capitalistas, sino desigualdad en el interior de la clase asalariada, justamente porque los dirigentes de empresa perciben remuneraciones muy importantes a partir de mecanismos como los stock option. Entonces, las familias americanas se encontraban endeudadas y la única manera de dinamizar el consumo de las familias es otorgando crédito. Entonces, hubo toda una política deliberada de otorgamiento de créditos a las familias. Entonces, en un primer momento se otorgaron créditos que los llamamos créditos prime, que eran créditos otorgados a familias que podían reembolsar los préstamos. Pero como era necesario seguir con esta dinámica, se pensó en la posibilidad de otorgar préstamos subprime. Esos fueron los famosos préstamos subprime o préstamos ninja, otorgado a personas que no tenían ni trabajo, ni ingreso, ni trabajo, ni activos para poder reembolsar el pago, ¿no? Pero se pensaba que de cualquier manera esto no era muy peligroso en la medida en que el valor de los bienes inmuebles iba a continuar aumentando y efectivamente, mientras el valor de los bienes inmuebles siguiera aumentando, pues no se verían los problemas. El problema es que el aumento del valor de los bienes inmuebles no puede ser infinito. Hay un momento en el que hubo una desconexión porque los bienes inmuebles aumentaban muchísimo, incluso en relación a las rentas, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento en el que ya estos bienes inmuebles no podían ir aumentando, pues las familias que se habían endeudado no tenían recursos para poder pagar el crédito, ¿no? Fueron los famosos préstamos subprime otorgados en condiciones incluso fraudulentas con información errónea sobre los ingresos de las personas, sobre su capacidad de reembolso. Bueno, el problema fue también que este capitalismo desreglamentado con dominio financiero creó toda una serie de innovaciones financieras, como fueron la famosa titularización de los créditos. Los créditos, que son contratos comerciales de largo plazo, se convirtieron en algo muy líquido que podía venderse en los mercados. Entonces, estos créditos fueron no solo vendidos, sino que aparte vendidos en lo que se llama productos estructurados, es decir, créditos en los cuales por un lado podrían estructurarse dentro de un mismo producto financiero, podía contener préstamos hipotecarios, prime, préstamos subprime, o préstamos estudiantes o tarjetas de crédito o cualquier tipo de crédito. Y estos productos estructurados fueron comprados por las instituciones financieras del mundo entero. Es decir, no solo ellos los generaban, sino que también ellos compraban productos estructurados, ¿no? Entonces, en el momento en el que los créditos prime ya no podían ser reembolsados, bueno, el pánico cundió en la economía mundial. Cundió en la economía mundial porque los establecimientos financieros tenían demasiados préstamos tóxicos en sus activos. Y incluso lo peor de esto es que estos productos financieros
que fueron creados por la famosa ingeniería financiera desarrollada, entre otras, en los departamentos de finanzas de los bancos, y no solo eso, sino en las escuelas de economías y sobre todo de negocios de muchas universidades anglosajonas. Bueno, estos famosos productos financieros eran muy complicados. Incluso los mismos que lo habían generado no eran capaces ni de evaluarlos ni de comprender su funcionamiento. Entonces esto generó una situación de pánico y de parálisis de la economía mundial, porque el mercado de los préstamos interbancarios se paralizó, los bancos dejaron de prestarse. Entonces, aunque el Banco Central americano y de otros países, porque en esto hay que reconocer que el Banco Central Europeo también trató de reactivar la economía gracias a una liquidez masiva, esta liquidez no se repercutía sobre los agentes financieros. Los bancos, cuando recibían estos créditos a tasas de interés prácticamente de cero, no lo repercutían en los agentes económicos, no se deshacían de esta masa de liquidez. Entonces, el crédito bajó, la inversión bajó, y entonces una crisis que en el origen era financiera y de un sector muy pequeñito, como es el sector de los subprime, se convirtió en algo muy grande que llegó a afectar la economía real primero de los países altamente desarrollados y posteriormente incluso la de los países emergentes. Y entonces podemos decir cómo esta crisis, que es financiera al principio, por un efecto de dominó se convierte en una crisis real, y posteriormente podríamos hablar de un efecto de ping-pong, ya que el efecto real va todavía a volver más complicado la situación de los sistemas bancarios, ¿no? Y esto algo pequeño se convirtió en algo muy, muy grande. Muchas gracias, doctor Héctor Guillén Romo, por su plática. Acompáñenos en el próximo programa para continuar con esta entrevista. Acompáñenos la próxima semana a ver la segunda parte de la entrevista con el doctor Héctor Guillén Romo sobre el tema La crisis financiera del 2008.